Sucesión aritmética es la sumatoria de todos los términos. Por ejemplo, la sucesión matemática 3, 5, 7, 9 es una sucesión aritmética de diferencia constante 2. ¿Por qué? Porque usted observa en los números 3, 5, 7, 9 hay un patrón. Y ese patrón es el 2. 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. 7 más 2, 9. Así como 5, 10, 15 y 20 es una sucesión aritmética de diferencia constante 5. ¿Por qué? Porque el patrón es 5. Las ecuaciones que se utilizan para poder hallar una sumatoria de la sucesión aritmética y el último término o término enésimo son las siguientes. S igual n dividido 2 por a la sub 1 más a la sub n. ¿Qué significa cada una de estas variables? S es igual a serie o suma de los términos de la sucesión aritmética. N es igual a número de términos que se van a sumar. A la sub 1 es igual al primer término de la sucesión aritmética. A la sub n es el término que marca la última posición en la sucesión o enésimo término. Para hallar el término que marca la última posición de la sucesión o enésimo término se usa la siguiente ecuación, que es igual a término enésimo igual a primer término más el número de términos que se van a sumar menos 1 por la diferencia, que es lo que significa D, diferencia constante que se añade de un término a otro. Vamos con nuestro primer ejemplo. De la sucesión aritmética 5, 9, 13, 17, obtener la suma de los primeros 20 términos. Pregunta, ¿cuál es nuestro patrón aquí en esta serie? De 5, 9, 13, 17. Muy bien, es 4. Vamos a sacar nuestros datos. La serie es 5 más 9 más 13 más 17. Primer término es 5. La diferencia o distancia es 4, que es el número o el patrón que se repite. También se puede encontrar, dice, restando al segundo término al primero. En este caso, 9 menos 5 igual 4. Número total de términos, 20. Nuestro último término lo tenemos que encontrar porque no lo da la serie. Para hallar el término enésimo o último término, la ecuación es la siguiente: a la sub 1 igual a la sub n igual a la sub 1 más n menos 1 por d. Cambiando las variables por cada valor que tenemos en los datos, nos queda de la siguiente manera. La n toma el valor de 20, entonces nos queda a la sub 20 igual, primer término sabemos que eso, o sea, a la sub 1 es igual a 5, la n es igual a 20, el menos 1, ese no cambia porque es una constante, y la d es igual a 4. Entonces nos queda de la siguiente manera nuestra ecuación. Realizando primero lo que está dentro del paréntesis, 20 menos 1, eso es igual a 19. Respetando la jerarquía de operaciones, vamos a realizar primero la multiplicación y 19 por 4 es igual a 76. Ahora sí realizamos la suma y 5 más 76, esto es igual a 81. Por lo tanto, nuestro último término en esta serie es 81. Ahora sí ya tenemos los datos, ya tenemos el primer término, tenemos la diferencia, tenemos el número total de términos y nuestro último término que es 81. Seguidamente, con los datos ya que teníamos anteriormente, nuestra serie aritmética, primer término 5, la diferencia 4, nuestro total de términos 20 y nuestro último término 81. Todos estos datos los da el problema y si no los da, entonces se tienen que encontrar. Por ejemplo, el enésimo término que no estaba, ya lo encontramos en la presentación anterior. Entonces ahora sí vamos a hallar la sumatoria y esto es igual a n dividido 2 por a la sub 1 más a la sub n. Sabemos que la s es igual a sumatoria, la n significa número de términos, a la sub 1 que es el primer término y a la sub n último término. Cambiamos las variables por los valores que tenemos en los datos y nos queda de la siguiente manera, que es
Sumatoria igual 20 dividido 2 por 5 más 81. Realizamos primero lo del paréntesis, 81 más 5, esto es igual a 86. Seguidamente realizamos la división, 20 dividido 2 me va a dar a 10 y 10 por 86 me da un total de 860. Por lo tanto, la sumatoria de esta sucesión aritmética es 860. Ejemplo número 2. De la sucesión aritmética 3, 10, 17, obtener la suma de los primeros 63 términos. Pregunta, ¿cuál es nuestro patrón en esta serie? Muy bien, es 7. ¿Y por qué 7? Porque 3 más 7 igual 10, 10 más 7 igual 17, 17 más 7 serían 24, 24 más 7, 31 y así sucesivamente. Pero ¿dónde o cuánto tiempo nos llevaríamos para hallar toda esa serie aritmética hasta llegar al término número 63? Por lo tanto, hacemos uso de ecuaciones para ahorrarnos procedimientos. Sacamos nuestros datos. Nuestra serie es 3 más 10 más 17. Primer término es 3. Nuestra distancia o diferencia es 7, que se halla también restando al segundo término al primero. 10 menos 3 igual 7. Número de términos 63. Nuestro último término no lo tenemos, por lo tanto tenemos que encontrarlo. Hacemos uso de la ecuación. Término enésimo igual a primer término más número de términos menos 1 por diferencia o distancia. Cambiando los valores, o sea, las variables por cada valor que tenemos en los datos, nos queda que a la sub 63 igual 3 más 63 menos 1 por 7. Realizamos primero lo del paréntesis. 63 menos 1 es igual a 62. 62 por 7, esto es igual a 434. Y 434 más 3 es igual a 437. Por lo tanto, nuestro último término en esta serie es 437. Seguimos, ahora sí ya podemos hallar la sumatoria. Tenemos nuestra serie que es 3 más 10 más 17, primer término 3, la diferencia es 7, nuestros términos son 63 y el último término 437. Ahora sí hacemos uso de la ecuación para hallar la sumatoria, que es igual a n dividido 2 por a la sub 1 más a la sub n. Cambiando las variables o sustituyendo los valores, nos queda de la siguiente manera: 63 dividido 2 por 3 más 437. Se pregunta, ¿de dónde sale el 63? La n vale 63. ¿De dónde sale el 3? Porque la a la sub 1 vale 3. ¿De dónde sale el 437? Porque sabemos que a la sub n es 437. Realizamos lo que está dentro del paréntesis. Al hacer la sumatoria nos queda 440. Seguidamente dividimos 63 dividido 2 y esto me queda a 31.5. Y 31.5 por 440 es igual a 13.860. Por lo tanto, la sumatoria de la serie 3 más 10 más 17 más el último término que es 437 nos da un total de 13.860. Siguiente ejemplo. De la sucesión aritmética 7, 10, 13, obtener la suma de los primeros 9 términos. Sacamos nuestros datos. La serie es 7 más 10 más 13. Primer término es 7. La distancia o diferencia es 3. Número total de términos dice que es 9 y nuestro término enésimo lo tenemos que encontrar. Para hallar el término enésimo o el último término, esto es igual, dice, a la sub 1 más n menos 1 por d. Sustituyendo las variables por los valores que tenemos en los datos, nos queda de la siguiente manera: a la sub 9 es igual a 7 más la multiplicación, pero antes tenemos que hacer la resta de 9 menos 1 por 3. Realizamos lo del paréntesis y me va a quedar 9 menos 1 igual 8. 8 por 3 me da 24 y 24 más 3 me da 27. Por lo tanto, mi último término es 27.
Aunque muy bien lo hubiésemos encontrado, ya tenemos 3 términos, entonces al 13 le sumamos 3, sería 16, 16 más 3, 19 y así sucesivamente hasta obtener los 9 términos. Ahora sí podemos encontrar la sumatoria. Primer término es 7, la distancia es 3, nuestro total de términos 9 y término enésimo 27. Ahora sí usamos la ecuación para hallar la sumatoria, donde es igual a n dividido 2 por a la sub 1 más a la sub n. Cambiando las variables por los valores que nos da el problema, nos queda de la siguiente manera: 9 dividido 2 por la sumatoria de 7 más 27. Realizamos primero lo del paréntesis y 7 más 27 me da 34. Dividimos 9 entre 2, me da 4.5. Multiplicamos 4.5 por 34, nos da un total de 153. Por lo tanto, la sumatoria de la serie 7 más 10 más 13, etcétera, hasta llegar al término noveno, es 153. Cuarto ejemplo, es un problemita. Maudeli debe pagar un préstamo en 12 cuotas que aumentan 5 quetzales cada mes. Si la cuota inicial es 10, ¿cuánto pagará en total? Sacamos nuestros datos. La serie o nuestras cuotas por mes son 10. El problema dice que la primera cuota es 10, pero va aumentando 5 cada mes. Entonces la primera cuota es 10, la segunda es 15, la tercera es 20, la siguiente 25, la siguiente 30, etc. Primer término, 10. La diferencia, 5. Número de términos, 12, porque dice que son 12 cuotas. Eso lo da el problema. Último término, no lo tenemos que encontrar. Entonces hacemos uso de nuestra ecuación del enésimo término. Enésimo término igual a primer término más número total de términos menos 1 por diferencia. Cambiando los datos o las variables por los valores que tenemos en los datos, nos queda de la siguiente manera: a la sub 12 igual 10 más, entre paréntesis, 12 menos 1 por 5. Realizamos primero lo del paréntesis. 12 menos 1 me da 11. 11 por 5 me da 55 y 55 más 10 me da 65. Por lo tanto, nuestro último término es 65. Seguimos. Ahora sí podemos hallar la respuesta al problema. Primer término 10, la diferencia 5, nuestro total de cuotas 12 y nuestro último término 65. Hacemos uso de la ecuación para hacer esa sumatoria. N dividido 2, o se leería número total de términos dividido 2 por primer término más último término. Sustituyendo, nos queda de la siguiente manera: 12 dividido 2 por la suma de 10 más 65. Realizamos lo del paréntesis, me da 75, que es 10 más 65 me da 75. Hago la división. 12 dividido 2 me da 6, y 6 por 75, 450. Por lo tanto, Maudeli debe de pagar 450 en total. Recuerde que cuando hay un problema y en el problema hay una pregunta, tiene que haber una respuesta. Siguiente ejemplo. Gilberto tiene una venta de jugos en el mercado. Él abre una cuenta de ahorro. El primer día del mes se depositan 10 quetzales, el segundo día 15, el tercero 20 y así sucesivamente hasta completar 30 días. Pregunta: ¿cuánto dinero ahorró Gilberto en los 30 días? Sacamos nuestros datos. Ahorro, dice que él empezó en el primer día 10 quetzales, el segundo aumentó 5, no serían 15, el tercero aumentó 5, 20 y así sucesivamente. Primer término es 10. Nuestra diferencia o distancia es 5.
Total de términos 30, porque dice que va a ahorrar durante 30 días. Último término no lo sabemos, lo vamos a encontrar. Tenemos la ecuación, sustituimos los datos de las variables que ya tenemos valga la redundancia, en los datos que sacamos anteriormente, y nos queda de la siguiente manera. Último término es igual a 10 más la resta de 30 menos 1 por 5. Realizamos primero el paréntesis, 30 menos 1 me da 29, 29 por 5 me da 145 y 145 más 10 igual 155. Por lo tanto, nuestro último término es 155. Seguimos con nuestros datos. El ahorro es 10 más 15 más 20. Primer término es 10. Nuestra diferencia o distancia es 5. Nuestro total de términos 30. Y el último término es 155. Ahora sí podemos encontrar la sumatoria de esta serie aritmética. Sustituimos los datos. N es igual a 30, a la sub 1 igual 10 y a la sub n igual 155. Realizamos la suma. 155 más 10 es igual a 165. Realizamos la división. 30 dividido 2 me da a 15 y 15 por 165 es igual a 2475. Por lo tanto, Gilberto ahorró en 30 días 2475. Gracias. Chojonte. Thank you.